Siguiendo con esta unidad introductoria del curso, cabe referirse ahora a otros aspectos generales del derecho administrativo, como los que son su concepto, nacimiento y evolución. En cuanto al concepto, ya hemos dicho que el derecho administrativo puede ser definido en términos sencillos como el derecho de los órganos de la administración del Estado o el derecho de la administración del Estado. Em, y este concepto es útil porque nos permite entender su nacimiento. Como hemos visto en clases pasadas, no es sino hasta la Revolución Francesa que se habla de un poder ejecutivo propiamente tal, que surge esta idea del poder ejecutivo y de la administración del Estado, de la función administrativa. Y como hemos señalado, esta función, o al menos la manera en que los franceses la concibieron, es una que requiere ser desplegada con eficacia y por ello se decide que se rija por su propio derecho y que se sujete a tribunales especiales. Normalmente en los libros de derecho administrativo se dice que este derecho surge en un caso que se llama el caso Blanco, que es el caso de una niña que es atropellada por el carruaje de correos y al momento que el juez tiene que proveer la demanda, tiene que resolver la demanda que presenta el padre de la niña, una de las cosas con las que debe lidiar el juez es el derecho aplicable. Y ahí el juez efectivamente señala que la actuación de la administración, porque el correo en ese entonces dependía de la administración, eh, no se rige por el derecho común, por el derecho civil, sino que por su propio derecho, que es el derecho administrativo. En lo que respecta a la evolución de este derecho, cabe señalar que normalmente se pueden vislumbrar tres etapas. Ya conversábamos de esto en las clases presenciales que tuvimos. En una primera etapa, tenemos un derecho administrativo de corte marcadamente policial, ¿no? Como en esa época se concebía un rol limitado del Estado, que básicamente se orientaba a la preservación del orden público, la administración tiene el tamaño y cumple las funciones que resultan necesarias para cumplir esa tarea. Pero a medida que va avanzando el siglo XIX y que principia el siglo XX, empieza a ser evidente que la administración también debe ocuparse de las condiciones de vida de los ciudadanos, ¿no? Ahí, bajo el alero de lo que se conoce como la cuestión social, la administración va a empezar a preocuparse de cuestiones tales como proveer vivienda, proveer salud, velar por pensiones dignas, etcétera, lo que cuando vieron derecho constitucional escucharon que se llamaba derechos sociales. Y eso explica un tránsito que muchos textos de derecho administrativo desarrollan entre la administración propia del Estado Policía y una administración orientada al servicio público. Y esta administración orientada al servicio público va a crecer y crecer, sobre todo después de la Gran Depresión, y lo que va a suceder ahí es que no solo vamos a tener estos órganos que prestan bienes básicos o derechos sociales, sino que también vamos a tener empresas del Estado. El Estado empieza a desarrollar funciones para que la economía nacional crezca, para que se produzcan bienes, servicios, etcétera. Por supuesto, como lo habíamos señalado en las primeras clases, esto no le gusta mucho a los sectores más liberales y en los 70, sobre todo después de la crisis del petróleo y con la elección de Reagan y Thatcher a principios de los 80, se va a ir achicando un poco el tamaño y las funciones del Estado y muchas cosas que antes eran desarrolladas directamente el Estado, ahora pasan a hacerlo por los privados
y esto lo hacen bajo la supervisión o regulación del Estado. Así, por tanto, tenemos que hay tres etapas bien marcadas en el desarrollo del derecho administrativo: una del Estado policía, otra de la administración orientada al servicio público, y finalmente otra del Estado regulador. En Chile las cosas no son muy distintas, ¿no? De hecho, uno podría decir que se pueden observar estos tres periodos, quizás con algún desfase, porque el segundo periodo no va a empezar no va a empezar en Chile a fines del siglo XIX, sino que más bien en la década de los 20, y sobre todo al inicio de la década de los 30, porque yo no sé si es que ustedes habrán leído esto, pero Chile fue, de acuerdo a un informe de la entonces existente Liga de las Naciones, el país más golpeado por la Gran Depresión. Y eso obligó al Estado a asumir un rol activo en el manejo de la economía, cosa que podría repetirse en la contingencia que estamos viviendo actualmente. Y debido a eso, el Estado desarrolló múltiples empresas. Eh, las líneas aéreas nacionales, Exxon Chile, la compañía de teléfonos de Chile, un montón de empresas, Endesa, que surgieron al alero de Corfo, cajas de crédito para incentivar el desarrollo de negocios, de la economía, y después del golpe y con el advenimiento de la dictadura va a pasar lo mismo que empezó a pasar en el mundo, sobre todo a principios de los 80. En Chile se va a retrasar un poquito y ya desde el año 75 empieza este proceso de achicamiento del Estado y este tránsito entre un Estado gestor de servicio público a un Estado regulador.